Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Sean una vez bienvenidos a lo que se nos han agregado en estos instantes. Estamos transmitiendo este día en nuestro servicio dominical, este día domingo 21 de junio. Y aquí estamos para la gloria del Señor. Gracias a Él porque nos permite estar aquí juntos y poder adorarlo, poder exaltarlo y poder también meditar de su bendita palabra. Quiero invitarlos en esta hora a leer una porción de las Escrituras ahí donde ustedes se encuentran. Y quiero leer esta cita que se encuentra en el libro de Colosenses. Que tienen su Biblia allí, bueno, que la pueda leer en esta hora para poder aprender y también para poder tomar algunas notas si así fuera posible. Gracias al Señor. Colosenses capítulo número 1. Colosenses capítulo 1 y verso número 9. Verso número 9 y verso número 10. Colosenses capítulo 1, verso número 9 y verso número 10. Dice la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Voy a leer una vez más. Lo estoy leyendo despacio para que meditemos en las palabras que están ahí y que hablan acerca del conocimiento de la voluntad del Señor. Lo voy a leer una vez más. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, y esa es la frase que me interesa, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso es muy importante, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, dice la Escritura, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la Escritura. Bien, hemos estado hablando acerca de la gloria de Dios, de la parte sobrenatural del Señor. También hemos estado hablando acerca de esta experiencia que tuvo el rey Salomón cuando él, teniendo acceso a lo sobrenatural de Dios, le pidió al Señor sabiduría para poder gobernar y conducir al pueblo conforme a la voluntad de Él. Y Dios se sintió agradado. En ningún momento el Señor lo rechazó o le negó esa parte, sino
que el Señor se sintió agradado y le otorgó, bueno, le otorgó todavía aún más, pero le otorgó lo que le estaba pidiendo, que era la parte de recibir conocimiento, de recibir sabiduría. Y entonces, ahora que vimos esa parte del rey Salomón, entonces ahora estamos nosotros viendo algo también muy importante y, y es de que cuando la palabra de Dios nos habla acerca de la creación, nos menciona acerca de la creación y nos habla también de cómo las escrituras eh, nos narra cómo fueron creados los cielos, la tierra, cómo fueron creadas todas las cosas y cómo fue creado el hombre. Y estuvimos entonces hablando de ese aspecto muy importante de lo que el hombre tuvo cuando estaba dentro del jardín del Edén y luego lo que el hombre recibió fuera del jardín del Edén. Esa parte es muy importante que nosotros la conozcamos, la entendamos, porque eso nos va a ayudar a muchos ejemplos que nosotros vamos a estar viendo más adelante en la palabra de Dios. En este momento nosotros continuamos recordando, también estamos ahí estableciendo algunos parámetros, algunos principios de la palabra de Dios que nos van a ayudar a entender estos ejemplos que posteriormente nosotros vamos a estar mencionando en nuestras predicaciones más adelante. Entonces, quiero iniciar en este momento, entonces, hablando sobre, para refrescar un poquito y agregar un poquito más de información sobre las 7 cosas que Dios hizo. Es muy importante que nosotros lo entendamos. Las 7 cosas que el Señor hizo. Bueno, en primer lugar, Dios hizo todas las cosas. El Señor hizo todas las cosas. Aparte de eso, lo que el Señor hizo, Él lo hizo, en segundo lugar, lo hizo con sabiduría. Es decir, el Señor utilizó sabiduría para poder hacer todas las cosas. Y también dice la escritura, hemos aprendido de que todas las cosas que el Señor hizo con sabiduría, Él le estableció leyes, le estableció leyes. Y habíamos estado hablando también sobre estas leyes, la importancia que juega el papel cuando nosotros interpretamos esas leyes. Esto es muy importante que nosotros conozcamos, porque esto es donde muchas veces el hombre y el adversario también toma ventaja, porque la interpretación es vital, porque la interpretación nos da la esencia del propósito que Dios está manifestando cuando Él establece una ley. Cuando el Señor cuando el Señor hace algo y le establece una ley, esa ley es para que lo que Él ha hecho pueda, pueda desarrollarse conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a lo que el Señor ha deseado hacer. Entonces, es decir, cada cosa que Dios ha creado eh, posee una ley que fue Dios quien la estableció desde el principio cuando Él hizo las cosas. Note bien esta parte muy importante. Cuando Dios hizo las cosas, el Señor a todo lo que Él hizo, Él le estableció leyes. Es decir, le estableció leyes para que cada cosa operara, trabajara conforme al propósito por el cual Él lo había creado. Esto es muy, pero muy importante reconocer. Cuando nosotros vemos cada cosa que Dios hizo, es muy importante entonces descubrir las leyes que están en la palabra de Dios. Cada cosa que Dios creó está establecido con leyes. Y esas leyes que Dios estableció están en su palabra.
Entonces, ahí donde juega un papel muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vemos que la escritura nos habla o nos declara algo que él ya creó, que él ya hizo, entonces es muy importante ahí entender esa parte, que Dios entonces allí, él va a necesitar que nosotros conozcamos la ley que está en su palabra, para poder entonces allí comprender cuál es el propósito, cuál es la intención que Dios tiene. Así que, ¿verdad? Todo lo que Dios ha establecido, todo lo que Dios ha creado, tiene su ley. Y esa ley está en la palabra de Dios. Para ir a un ejemplo muy, muy general, un ejemplo muy general, eh, la escritura, cuando nosotros vemos entonces que nos habla acerca de la familia, ¿verdad? Nosotros vamos a estar hablando de la familia, vamos a estar hablando de, del matrimonio, vamos a estar hablando de los hijos, que es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios hizo al hombre en el jardín del Edén, lo estableció como familia. Y cuando el hombre salió del jardín del Edén, el hombre salió como una familia. Es decir, no se establecieron negocios adentro del jardín del Edén y no salieron negocios, sino que se establecieron familias y fueron familias que salieron del jardín del Edén. Entonces, allí es muy importante entonces que nosotros entendamos, bueno, que nosotros conozcamos en primer lugar las leyes que Dios estableció para la familia. Porque hoy en día, aquí en la tierra, hay diferentes leyes. Estoy poniendo un ejemplo muy generalizado, después entraremos en los detalles, pero aquí en la tierra nosotros vemos que hay diferentes leyes para cada familia. En cada nación hay diferentes leyes, algunas son comunes, algunas son similares, en cada pueblo, en cada cultura, en cada lenguaje, en cada eh, eh, este, en nación, en cada tipo de gobierno. Las leyes cambian, pero el punto importante aquí es de que en la palabra del Señor, Él estableció leyes. Y esas leyes que él estableció en su palabra son las leyes que son generales para todo el hombre en todo el planeta, en todos los tiempos de la creación. Entonces, conociendo esas leyes, nosotros vamos a entender el propósito que hay en la palabra de Dios cuando Él hizo las cosas. Ahí nosotros vamos a entender el propósito de Dios cuando el Señor hizo al hombre, cuando Dios hizo a la mujer, cuando Dios hizo a los hijos. Nosotros ahí entonces vamos a conocer el propósito, es decir, ¿cuándo es que nosotros lo vamos a conocer? Vamos a conocer entonces cuando nosotros entendamos las leyes que Dios ya ha establecido con anticipación. Entonces, este es un ejemplo bastante general, bastante generalizado, cuando nosotros hablamos acerca de este aspecto, de que todo lo que Dios hizo, el Señor lo hizo con sabiduría y le estableció leyes para que esas leyes gobernaran las cosas y trabajaran bien las cosas que Él había hecho. Es decir, continuando con el mismo ejemplo que hemos utilizado, en el caso de la familia, cuando Dios hizo al hombre en la familia, dentro del jardín del Edén, Dios le estableció leyes y bajo esas leyes se iba a gobernar la familia. Y cuando la familia salió del jardín del Edén, las mismas, las mismas leyes continuaron continuaron vigentes en la palabra de Dios, y esas mismas leyes
son las que nosotros tenemos en las Escrituras. Fíjese bien, esas mismas leyes que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios, en ese libro llamado la Biblia, son las mismas leyes que Dios estableció cuando hizo las cosas. Entonces, la clave se torna acá en conocer entonces las leyes que Dios estableció para que las cosas que Él hizo y que esas cosas que Él hizo nos involucran a nosotros, las conozcamos, las necesitamos conocer. ¿Con qué propósito? Con el propósito entonces de que el Señor, ¿verdad? Nosotros podamos alcanzar el propósito de Dios al cumplir las leyes. Ahora, aquí entran muchos factores muy interesantes y no me voy a detener en eso, pero si nosotros desconocemos las leyes, es decir, desconocemos la palabra del Señor, obviamente será eh, difícil, será imposible, será quizás muy difícil, nuevamente digo, menciono esa palabra, será muy difícil entonces alcanzar y conocer el propósito de Dios. Así que el primer paso sigue siendo conocer las leyes que Dios ha establecido eh, y saberlas interpretar, ¿verdad? Saberlas interpretar para poder entonces, ¿verdad? Conocerlas y poder entonces trabajar conforme a las leyes que Dios ha establecido. Otro aspecto también muy importante que habíamos mencionado es de que Dios estableció límites. Dios estableció límites. Dios también, es decir, en las leyes hay límites, no todo es permitible, ¿verdad? No todo es completa, una completa libertad para hacer, sino que cuando Dios establece una ley, esa ley tiene restricciones, esa ley tiene, en otras palabras, límites. También hay responsabilidades, es decir, hay obligaciones, hay compromisos donde el hombre tiene que hacerlos porque es parte de la ley. Note todo esto que estoy mencionando que es muy importante, porque esto nos va a ayudar a entender muchas cosas dentro de la familia que estaba dentro del jardín del Edén, pero también nos va a ayudar a entender muchas cosas que ocurrieron en el hombre y en las familias que están fuera, es decir, fuera jardín del Edén. Cuando nosotros vemos eso, entonces vamos a entender y vamos a comprender que la clave sigue siendo en conocer las leyes que Dios ha establecido para poder entonces cumplirlas. También dice la palabra de Dios, de los aspectos que habíamos mencionado, que Dios le dio la libertad al hombre para que el hombre entonces sojuzgara la creación. Es decir, que el hombre conociera las leyes y aplicar a él las leyes. Es decir, Dios le había otorgado a él la facultad de poder aplicar las leyes, no las leyes de él, sino las leyes que Dios ya había establecido. Y por último, Dios le dio la oportunidad al hombre entonces que alcanzara la madurez para poder dar frutos, que es lo que el Señor siempre espera del ser humano. Dios siempre espera, note esto que es muy importante, Dios espera que cada uno de nosotros seamos personas maduras, es decir, que lleguemos a la madurez. Incluso la, el desarrollo del ser humano eh, hay una parte donde el hombre alcanza la madurez y esa parte es muy importante también en el terreno espiritual delante de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona es madura, es cuando la persona está en condiciones de dar fruto. Un árbol cuando es alcanzado la madurez, el árbol entonces está en condición de poder dar fruto. Pero un árbol que todavía no ha alcanzado la plenitud para poder dar fruto es un árbol que todavía no es maduro. Lo mismo ocurre en el ser humano. Dios espera fruto de nosotros. ¿A qué me estoy refiriendo con los frutos? Bueno, Dios espera acciones, Dios espera comportamientos de nosotros,
y estoy hablando de las personas que nos hemos acercado a Él. Dios espera que nosotros crezcamos, y esto es un aspecto muy importante, que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos y que nosotros demos fruto para la gloria de Dios. Son tres elementos, tres puntos muy importantes. Cuando nosotros no crecemos, ¿qué es lo que ocurre en nuestra vida? Bueno, lo que ocurre en nuestra vida es que nosotros entonces nos estancamos, nos atrasamos. Y cuando nosotros nos atrasamos y nos estancamos, entonces es cuando nosotros no progresamos. Si no progresamos, entonces nosotros empezamos a tener consecuencias por no progresar, por no crecer. Y entonces, cuando ocurre esto, nosotros entonces la madurez se prolonga. Para poder alcanzar la madurez se prolonga, y cuando la madurez se prolonga, entonces esas consecuencias por no alcanzar la madurez, bueno, se convierten muchas veces en dolores, en situaciones adversas para el mismo hombre. Entonces, el objetivo acá es crecer para alcanzar la madurez. Una persona que no está creciendo, bueno, es porque está estancada. Algo anormal está ocurriendo, algo está sucediendo en el metabolismo de esa persona que está impidiendo o está retrasando el crecimiento. Ahora, esto es muy importante. En qué es que nosotros lo estamos aplicando? Bueno, lo estamos aplicando en primer lugar en el aspecto del conocimiento, en el aspecto del conocer la palabra de Dios. En la medida que nosotros conocemos y entendemos la palabra de Dios, en esa medida nosotros la aplicamos y en esa medida nosotros también crecemos. En un sentido contrario, es imposible que uno aplique algo que desconoce. Es imposible que uno, desconociendo la palabra de Dios, las leyes de Dios, uno pueda alcanzar el crecimiento. Eso es totalmente inaceptable, es imposible. En otras palabras, nosotros tenemos que, en primer lugar, haciendo las cosas en orden, tenemos que conocer las leyes de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que entender qué es lo que Dios dice en ciertos aspectos de la vida. Bueno, en las escrituras, en la Biblia, Dios habla de todas las cosas de la vida. Habíamos mencionado anteriormente que Dios habla de los amigos, Dios habla de los gobernantes. Dios habla del ladrón, del mentiroso. Dios habla del necio. Dios habla del pecador. Dios habla del justo. Dios habla del rico. Habla del pobre. Dios habla de la familia. Dios habla de, del matrimonio. Dios habla de los hijos obedientes. Dios habla de los hijos rebeldes. Dios habla de los que sirven a Dios. Dios habla de los que se apartan de Dios. Es decir, para todas las cosas de la vida, todo Dios le estableció leyes y todo lo dejó en su palabra. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a entonces a conocer qué es lo que Dios habla, qué es lo que Dios ha establecido para cada aspecto de esa vida. Y es ahí entonces donde nosotros aplicamos esa palabra, no para otra persona, la aplicamos para nosotros mismos, y nosotros entonces empezamos a crecer y vamos creciendo, creciendo, creciendo hasta entonces llegar a la madurez. Una persona que no alcanza la madurez es, en un sentido contrario, una persona inmadura. Una persona inmadura es imposible que haya alcanzado el crecimiento necesario, y también es imposible que esa persona pueda dar frutos. Lo mismo ocurre en el sentido secular, lo mismo ocurre también en el sentido espiritual. Pareciera que nosotros en la iglesia pensamos
con asistir a la congregación, y aunque nosotros quizás no entendamos mucho el mensaje, la predicación, o quizás sintamos que aquello es muy difícil, pero con el sentimiento de haber entrado a un templo, o con el sentimiento quizás de haber ofrendado, o quizás con el sentimiento de haber ayudado en algo en la congregación, ya todo está arreglado. Déjeme decirle, eso es necesario, eso es importante, y no hay nada malo en ello. El problema principal está en que nosotros no queremos entender, o no queremos nosotros conocer, no queremos nosotros estudiar la palabra de Dios para entender, y entonces continuar caminando en el crecimiento de la palabra de Dios. Recuerde que el crecimiento no es algo que eh, lo vamos a tomar como una, como un medicamento en un vaso de agua o en una cuchara, para luego ingerirlo, y ya en media hora, en 45 minutos, yo ya tengo el crecimiento necesario. Eso toma tiempo, y también requiere eh, perseverancia, requiere esfuerzo, requiere que uno se mantenga constante en eso, así como en el crecimiento del cuerpo humano, así como el cuerpo continúa creciendo de la misma manera en la parte espiritual. Eso es muy importante. Es importante, no solamente, es muy bonito sacar textos de la palabra de Dios, promesas de la palabra de Dios, pero es sobre todas las cosas muy importante entender cómo trabaja la palabra de Dios, porque Dios estableció leyes, Dios estableció principios en la palabra de Dios, y esos principios son los que nos van a garantizar nosotros la victoria. Así es que es muy importante que nosotros entendamos esa parte, que Dios le entregó responsabilidades al hombre, Dios le permitió que el hombre conociera y sojuzgara la creación, es decir, que conociera las leyes de Dios y que las aplicara, y que el hombre entonces alcanzara la madurez para dar fruto. El paso final es de que nosotros demos frutos para el Señor. Pongamos nosotros como ejemplo. Dios espera que nosotros demos fruto. ¿Y cómo vamos a dar fruto? ¿Cuál es el paso anterior a dar fruto? Bueno, el paso anterior para dar fruto es la madurez. ¿Y cuál es el paso anterior a la madurez? Es que nosotros continuemos creciendo. Y antes de empezar a crecer, ¿cuál es el paso que está anterior? Bueno, la palabra de Dios nos habla de la niñez. La palabra de Dios nos habla de los recién nacidos. Entonces, una persona recién nacida, una persona que es niño, no, y que ya no continúa creciendo, es imposible que esa persona pueda llegar a la madurez. Es imposible que esa persona pueda dar fruto. Entonces, en lo que nosotros estamos hablando del conocimiento de la palabra de Dios, es muy importante que nosotros demos fruto. Dios lo que espera de cada uno de nosotros en una sola palabra es que nosotros demos fruto que sea de agrado para Él. ¿Y qué son esos frutos? Mira, quizás alguien está pensando en peras, en manzanas, en tomates. ¿Qué son esos frutos? Es decir, los frutos que Dios espera de nosotros son las acciones, es el comportamiento. El comportamiento y nuestras acciones reflejan automáticamente de nosotros el nivel de madurez que nosotros tenemos. Nadie puede engañar al Señor ni engañarse a uno mismo. Nadie puede eh, intentar fingir o presumir de que es una persona madura, entre comillas, cuando sus acciones y su comportamiento
lo contradice. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, lo que se necesita en esa situación es que la persona comience a crecer, continúe su etapa de crecimiento, para que cuando alcance la madurez va a estar en condiciones de qué? En condiciones entonces de dar comportamientos, de tener reacciones, de tener una vida que refleje su nivel de madurez. Cuando esto lo aplicamos al terreno secular, al terreno humano, natural, creo que todos nosotros lo entendemos. De la misma forma trabaja también cuando nosotros lo aplicamos en el terreno espiritual. Es exactamente el mismo cuadro cuando nosotros entonces lo utilizamos aplicado a las escrituras. Dios, cuando hizo las cosas, las hizo con sabiduría y le estableció leyes. Y aquí no importa si usted va a una iglesia o va a la otra, y no importa si usted vive en Sudamérica o vive en el Caribe o vive en otra parte del terreno, del planeta Tierra, no importa en qué parte del mundo usted habite, no importa en la cultura que usted se desenvuelve, Dios estableció una sola ley para cada cosa que Él hizo en este mundo. Y eso que Dios estableció es lo que nosotros entonces necesitamos en primer lugar conocer, porque si nosotros no lo conocemos, ¿cómo es que entonces nosotros vamos a llegar vamos a estar creciendo para llegar a la madurez y poder dar fruto? Es totalmente imposible. No coincide, no concuerda lo que estoy mencionando. Entonces, es muy interesante y es muy importante que nosotros en la palabra de Dios es, eh, traigamos de la palabra de Dios aquellas leyes que el Señor dejó para que cada cosa que Él hizo camine correctamente. Recordemos que el propósito del adversario es impedir que nosotros conozcamos esa palabra del Señor y que nosotros también interpretemos correctamente esa palabra que está en el Señor. Por eso es que en la escritura de Colosenses que leíamos, Pablo está diciendo, estamos orando por ustedes para que ustedes sean llenos. ¿Llenos de qué? Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Qué oración tan rara. Generalmente oramos por peticiones, generalmente oramos por deseos, generalmente oramos por las pruebas, oramos por las tribulaciones, generalmente oramos por enfermedades, oramos por cambios de trabajo, oramos por riquezas, oramos por prosperidad, oramos por la abundancia, oramos por aquí, por allá, oramos por liberación, oramos por hablar en lenguas, oramos por tener más presencia sobrenatural de Dios, oramos por tantas cosas, pero no oramos para poder tener conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que dentro de la iglesia misma, la iglesia anda perdida, porque no conoce la voluntad de Dios
porque no ha entendido las leyes de Dios. Y al no entender las leyes de Dios, tenemos que buscar leyes sustitutas. Al no tener la voluntad de Dios, tenemos que buscar la voluntad sustituta de alguien. Cuando no tenemos lo original de Dios, tenemos que entonces buscar la imitación que se asemeje como que si fuera de Dios. Entonces le atribuimos a eso que es de Dios cuando en realidad Dios no lo ha dicho, no lo ha hecho, Dios no está de acuerdo con eso. Entonces es muy importante entender esta parte, que Pablo está iniciando en el libro de Colosenses y está él orando para qué, para que sean llenos de la presencia, sean llenos de qué, de la presencia, de Dios, pero no solamente eso, está orando por el conocimiento, para que tengan conocimiento, para que sean llenos del conocimiento del Señor. Entonces, esto es muy importante cuando nosotros entendemos esta parte, que Dios entonces Dios lo que requiere es que seamos nosotros llenos del conocimiento de Dios para poder entonces entender esa parte de que Dios entonces nos va a dar esa madurez para poder dar frutos. Bien, aquí estas son las cosas que Dios hizo y quiero ahora en esta ocasión mencionar las 7 cosas que el hombre creó, las 7 cosas que el hombre creó. Bueno, ¿cuáles fueron las 7 cosas que el hombre creó? Bueno, las 7 cosas que el hombre, que el hombre heredó fueron, en primer lugar, habíamos mencionado de que la tierra fue maldecida, el hombre heredó una tierra maldecida, no solamente heredó una tierra maldecida, sino que también heredó una naturaleza caída, es decir, el hombre carne, ¿verdad? Heredó una naturaleza caída, también heredó el impulso el impulso a no obedecer al Señor. También el hombre heredó la carencia, es decir, que el hombre heredó la, la ausencia, la ausencia del conocimiento de la ley de Dios. Fueron las cosas que Dios heredó y también el conocimiento que el hombre tenía de Dios fue un conocimiento que fue corrompido. Luego también hemos estado mencionando que el hombre también ahora comenzó una lucha invisible en el mundo invisible y que el hombre entonces ahora iba a ser influenciado por las cosas del mundo. Así que estas son las 7 cosas que el hombre heredó. Esas fueron las cosas que el hombre heredó. Y también viene esta otra parte muy importante. Las cosas, ¿qué cosas fueron afectadas por el hombre? ¿Qué cosas fueron afectadas en la vida del hombre? Bueno, hemos estado nosotros viendo este aspecto muy importante y es de que el hombre en las escrituras nos habla de 6 cosas que, que componen el ser humano. Esas 6 cosas, bueno, es la mente, eh, es el corazón, es la conciencia, es el cuerpo, es el alma y es el espíritu. 6 cosas que Dios hizo en el hombre y que la Biblia nos habla que forman parte del hombre. Lo voy a repetir una vez más. La mente, el corazón, la conciencia, el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Son 6 cosas que fueron las que
Dios formó en el ser humano. Es muy interesante cuando nosotros vemos estas cosas. La mente, el corazón, la conciencia, el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Y estas seis cosas, estas seis cosas, estas seis cosas fueron las cosas que fueron contaminadas. Fueron las seis cosas que fueron contaminadas y que fueron afectadas cuando el hombre pecó delante de Dios. Entonces, de estas seis cosas es, es curioso mencionar que una de ellas tenía que ver exactamente con el motivo, la razón por la cual, por la cual el hombre pecó. Recordemos que tenía que ver con, tenía que ver con la, la parte del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Y por esa razón, una de las cosas que el hombre recibió un impacto muy fuerte fue precisamente en el área de la mente. Fue en el área de la mente donde el hombre recibió un impacto cuando pecó. Y cuando el hombre eh, salió del jardín del Edén, se convirtió entonces en la mente, se convirtió en una parte donde el hombre tenía que ahora eh, comenzar de nuevo. Note usted esta parte que cuando nosotros nacemos en este mundo, nadie nace eh, con el conocimiento de Dios. Nacemos desconociendo las leyes de Dios. Nacemos desconociendo las leyes de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Nos corresponde entonces empezar a trabajar en el área de nuestros pensamientos por medio de las leyes que están en la palabra de Dios para que las leyes entonces tenga efecto en nuestro estilo de vida. Esa es la manera como opera, esa es la manera como opera. Y esto es, y esta parte del ser humano fue la mente. Y entonces la mente ahora nosotros tenemos que prestarle atención porque la mente dentro del ámbito espiritual juega un papel importante. La mente es una parte del ser humano, ¿verdad? Es una parte del ser humano eh, que el enemigo tiene acceso. El enemigo puede poner cuantos pensamientos él quiera en nuestra mente, pero ahora viene nuestra parte donde nosotros tenemos que contrarrestarlos utilizando, utilizando la palabra de Dios. Por eso es muy importante entonces que la palabra de Dios nosotros la entendamos, porque cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, entonces el enemigo toma ventaja y ahí se convierte como que si nosotros no la conociéramos. Y entonces el enemigo él avanza y hace lo que se ha propuesto hacer en el ser humano. Eh, Quiero leer unas porciones de la palabra de Dios para finalizar y concluir esta parte. Quiero leer una cita bíblica que, que nos habla
que nos habla acerca de la mente y que esto es algo que lo podemos aplicar para esto. Hay aquí, tengo varios versículos y creo que lo vamos a leer porque esto nos va a servir bastante. Quiero leer Efesios capítulo 4. Libro de Efesios está en el Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 11 y 24. Solamente voy a leer estas citas bíblicas, luego voy a leer 2 Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5 y Colosenses, ¿verdad? Capítulo 1, verso 9 al 10 es el que hemos leído y luego vamos a leer Colosenses, capítulo 3, verso 9 al 10. Y hay otra cita también acá. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Vamos a leer estas citas y vamos a encontrar este aspecto muy importante que estoy mencionando, que la mente de nosotros juega un papel muy importante. Y en la mente de nosotros, ahora que nosotros hemos venido al conocimiento del Señor, necesitamos eh, crecer. Necesitamos crecer para alcanzar la madurez y poder dar fruto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros aplicar a nuestra mente? Necesitamos aplicar a nuestra mente esas leyes, esas palabras que están en las escrituras, que Dios la estableció sobre todas las cosas que Él hizo para que entonces las cosas trabajen de la manera correcta conforme a su voluntad y propósito con el que Él hizo esas cosas. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante hasta el 24 dice la manera siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del, esta palabra es muy importante, conocimiento. Nuevamente vuelve a hablar, es conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, oiga bien, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, aquí está la palabra, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, y oiga aquí, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Note que la ignorancia no se da en los oídos, no se da en el estómago, la ignorancia no se da en la boca, la ignorancia se da en la mente. Y en la mente, ¿qué es lo que entra? En la mente no entran frutas, no entra comida, a la mente entra información. Información, ¿de qué información estamos hablando? Estamos hablando de la información de las leyes, de la palabra de Dios. Dice, teniendo por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Ahora note esta parte, la sensibilidad delante de Dios es un aspecto muy importante. La ignorancia, es decir, la falta de conocimiento delante de la presencia de Dios también es una parte muy interesante. Entonces, en el corazón no se da ignorancia, en el corazón se da la dureza. En la mente no se da la dureza, se da la ignorancia. Entonces dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis conocido y habéis sido por él enseñados. Está hablando de la enseñanza, está hablando del conocimiento.
conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando de renovar la mente. Cuando hablamos de renovar la mente, es llevar la mente al inicio de todas las cosas. ¿Y cuál es el inicio para nosotros de todas las cosas? Es cuando Dios hizo al hombre en el jardín del Edén, porque en el jardín del Edén Dios estableció las leyes para todas las cosas que él hizo. Ahí estableció las leyes para la familia, estableció las leyes para los hijos, las leyes para el matrimonio. Dios estableció las leyes para la creación. Todas las leyes Dios las estableció en el jardín del Edén. Y esas leyes nosotros ahora las tenemos en la palabra de Dios y ahí las mantenemos y ahí las cargamos y ahí están escritas en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que falta? Dos cosas. Falta leerlas, conocerlas y también falta también interpretarlas correctamente. Ya vamos a hablar acerca de eso. Ahora voy a leer otra cita bíblica que se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Segundo libro de la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segundo Corintios es un libro que está en el Nuevo Testamento. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Segunda Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice, son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Destrucción de fortalezas y dice, para derribando argumentos. Los argumentos no se dan en el estómago, no se dan en la espalda, los argumentos no andan en los pies, los argumentos no andan en la uña, en los dedos. Los argumentos se dan en el área de la mente. Y está hablando de que la palabra de Dios es efectiva. ¿Para qué? Para los argumentos. ¿Y los argumentos qué son? ¿De qué argumentos está hablando? Bueno, está hablando de aquel, de aquel conocimiento que no proviene de Dios, que no está en la palabra de Dios, en otras palabras, que no está en la palabra de Dios. Cualquier disertación que no esté en la palabra de Dios se convierte en un argumento. Y esos argumentos entran a la mente de los hombres. Y la única manera que ese argumento puede salir de la mente para que la información correcta, la palabra de Dios, entre y pueda transformar al ser humano, es entonces cuando esa palabra logra su efectividad. Pero mientras haya argumento, es decir, cuando haya información que no está en la palabra de Dios, ¿qué tipo de información? Bueno, información de lo que dice el hombre, de lo que el hombre piensa, lo que el hombre cree, de lo que al hombre le cuentan, de lo que el hombre se imagina. Toda esa información viene a parar en la mente del mismo ser humano y el mismo hombre la va transmitiendo de generación en generación, de pueblo en pueblo, a través de los años, a través de las décadas, de los siglos, pero esa información, ese argumento que el hombre lo ha establecido y lo ha transmitido por tradición, por costumbre, por generación, por legado familiar, por lo que sea, ese argumento se tiene que ser, en otras palabras, derribado de la mente del ser humano por medio de la palabra de Dios. Ese es el proceso que el hombre tiene que tener. Por eso que dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra, dice, en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir, que todo argumento que no está, o más bien dicho, toda información que no está conforme a la palabra de Dios,
tiene que ser derribada, porque toda información que no está en la palabra de Dios se convierte en información que se revela contra el conocimiento de Dios, en contra del conocimiento que está en su palabra. Y ese argumento, esa información que está en contra de la palabra de Dios, tiene que ser sacada de la vida del ser humano. ¿Para qué? Bueno, para que entonces el hombre encuentre el propósito y la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre la va a encontrar entonces conociendo la ley de Dios. Entonces ahí el hombre va a entender el propósito, la voluntad de Dios. Entonces, cuando veamos los ejemplos, vamos entonces nosotros a entender esto realmente cómo trabaja. Luego voy a leer otra cita bíblica que se encuentra en Colosenses capítulo 3, verso 9. Colosenses capítulo 3, verso 9. Me queda una cita bíblica más. Colosenses capítulo 3, verso 9 al 10, dice las escrituras de la manera siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. ¿Qué son los hechos? Bueno, los hechos es lo que habíamos estado mencionando, las acciones y el comportamiento del ser humano, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Note usted, renovar nuevamente, y vuelve a aparecer otra vez la palabra conocimiento. Leo la última cita bíblica que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3, verso 18. 2 de Pedro capítulo 3, verso número 18. Y es la última cita bíblica que leemos. Con esto vamos a concluir esta meditación de este día. Dice la palabra de Dios: antes bien, creced. Y vuelve a aparecer otra vez esta palabra: creced en la gracia y el conocimiento. Ahí está la palabra nuevamente: conocimiento. Creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, o ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, llegamos hasta acá, hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este servicio. Y vamos en esta hora a finalizar y vamos a concluir y diciendo de esta manera: todo lo que Dios hizo, lo hizo con sabiduría. Estableció leyes, límites, estableció responsabilidades y lo dejó para que el hombre aplicara esa ley. Pero el hombre, el hombre decidió aplicar otra ley, y es ahí donde el hombre pecó y fue expulsado del jardín del Edén. Ahora que el hombre fue expulsado del jardín del Edén, el hombre tiene ahora un desafío. Y el desafío, tiene un desafío y tiene su desventaja. La desventaja es que entonces el hombre afuera del jardín del Edén heredó una naturaleza pecaminosa, le cuesta al hombre obedecer, eh, heredó eh, un mundo bajo maldición. Cuando el hombre nace carente del conocimiento de Dios y tiene que empezar a adquirir el conocimiento para ir aprendiendo en las etapas de su crecimiento natural. Aparte de eso también, nosotros estuvimos viendo que el conocimiento que había adquirido de Dios dentro del jardín de Edén fue corrompido, y que ahora él tiene que enfrentarse en una lucha invisible con el adversario, y que tiene que cuidarse la influencia del mundo. Entonces,
estas desventajas, el hombre tiene que luchar con todas estas desventajas, pero tiene ahora su gran desafío, y el desafío es que tiene que esforzarse para poder conocer las leyes de Dios, para que una vez conociéndolas, las pueda aplicar a su vida, y una vez las aplique a su vida, él pueda entonces crecer, madurar y dar fruto, que es lo que Dios espera de ellos. Nosotros vamos a estar viendo ejemplos de la vida real que quedaron plasmados en las escrituras, para poder entender estas leyes que Dios dejó, cómo trabajan, y también para poder comprender cómo estas leyes también nos benefician ahora, eh, hoy en día, a nosotros, que estamos aquí esforzándonos, estudiando la palabra de Dios, y como dice la escritura, las cosas pasadas se escribieron para beneficio para nosotros hoy en día. Vamos a orar en esta hora entonces. Señor y Padre, gracias te damos por este día, por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos y de poder transmitir tu palabra, Señor amado, a través de, de estas redes sociales. Señor, que sea tu nombre glorificado. Dios, danos sabiduría, danos entendimiento, danos, Señor amado, la correcta interpretación, para poder entonces encontrar, Señor amado, el tesoro que está escondido en cada ley que tú dejaste, Señor amado, para nuestra vida. Dios, te rogamos que en tu nombre poderoso, Señor, seas tú instruyéndonos, Señor, conduciéndonos conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra. Amén, Señor, y amén. Bendito sea tu nombre. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Amigos, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros y por la oportunidad que nos dieron de podernos acompañar en este servicio. Sé que el Señor sea glorificado y que el nombre del Señor sea bendecido. Amén y amén. Dios les bendiga.